Bueno, a ver, empecemos por lo último. Ya el juez que está viendo estos pedidos de prisión preventiva, tanto para la cuñada del presidente de la República, la hija de Cariño, Jennifer Paredes, como para el alcalde de Anguía, sindicado como el cajero también del propio presidente, está pidiendo 36 meses. La decisión se va a ver el día viernes a las 6 de la tarde. Sabremos si efectivamente les dan estos 3 años que están pidiendo de prisión preventiva para analizar los posibles escenarios que esto abre. Estamos ya con 2 abogados penalistas, Fernando Silva y Juan Carlos Portugal. ¿Cómo están? Muy buenas noches para ambos y gracias por acompañarnos. Buenas noches. Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, a ver, en principio, partamos por lo último. ¿Es normal, es lo adecuado, es la práctica sana que el juez decida tomarse unos días después de haber escuchado en estas largas audiencias de 2 días, caso Jennifer Paredes, caso José Nenil Medina, que, digamos, espere hasta el viernes en la tarde para tomar una decisión? ¿Es lo adecuado? A ver, después de los estándares que ha emitido el Tribunal Constitucional en referencia a la fundamentación de una prisión preventiva, a mí sí me parece razonable que el juez se tome un plazo prudente para analizar cada uno de los elementos que han planteado la Fiscalía y las defensas. No entendí mucho el por qué el juez ha partido esta audiencia en dos, ¿no? Podría haberlo llevado a cada uno de los elementos para ambas personas que se está pidiendo la prisión preventiva. Sin embargo, él es el que dirige y al tomarse ese tiempo yo entiendo que va a sopesar y evaluar cada uno de los argumentos. No me parece una mala posición del juez. También pues es importante señalar que al ser como conversábamos antes de entrar a cámaras, hacer un tema político, pues es muy importante los detalles, ¿no? No se vaya a pensar que esto es un movimiento político por parte del juez. Claro, lo que decíamos, ¿no? Que quizás si él tomaba la decisión hoy, apenas terminaba de escuchar todo esto, podían decir, no, ya él ya tenía pues una posición al respecto, ¿no? Correcto. A ver, jurisprudencialmente el tema está resuelto. La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019, a propósito de la prisión preventiva y el estándar que se requiere para que una persona vaya presa por un determinado tiempo, y el Tribunal Constitucional en el caso Humala Heredia ha resuelto que no solamente se debe tener calidad de tiempo para que el juez escuche la información por parte de Fiscalía y la información por parte de quien enfrenta a la Fiscalía, es decir, la tesis de defensa o la antítesis más propiamente, sino que también el plazo razonable a la inversa. Así como las defensas solicitan un plazo razonable de preparación, los jueces también a la inversa exige a la defensa y exige a la opinión pública un plazo para que él pueda construir su razonamiento. Primera razón. Y segunda razón, me parece que se vería mal, sería un tufillo apresurado de que el juez inmediatamente hoy resuelva o resuelva mañana sin que tome una reflexión, porque se trata de seres humanos, independientemente de quién sea. Se trata de seres humanos, son 36 meses de prisión preventiva. Y me parece que una resolución apresurada e inusual en este tipo de casos no otorga un mensaje democrático de quien resuelve la decisión. Me parece absolutamente de acuerdo. Ahora, sí. Por esta razón, finalmente, las defensas de 2 personas que aún siguen detenidas no se han opuesto. Podrían haberse opuesto a esto, ¿no? Es razonable y se permite esta posición del juez. Ahora, ya yendo, digamos, a la decisión en sí que puede tomar el juez el día viernes, ¿cuáles son los posibles escenarios, teniendo en cuenta todo lo que ha sido expuesto en estos procesos? Y me parece importante dejar claro algo, ¿no? Que puede ser reiterativo, pero es claro. Acá no se está evaluando el fondo del asunto. Lo que está evaluando el juez es si es necesario, si aplica una prisión preventiva, porque el proceso en sí, la investigación en sí, las acusaciones en sí pueden tardar muchísimos años, como hemos visto en otros casos. De lo que han visto, ¿cuál es la posibilidad para tanto Jennifer Paredes como para el alcalde de Anguía? A ver, yo creo que la actividad probatoria inicial de elementos de convicción que ha presentado la Fiscalía en ambos casos, tanto para la señora Paredes como para el señor Medina, es muy fuerte. Yo creo que sí cumple un estándar probatorio, al menos inicial, de elementos de convicción importantes. Yo creo que la discusión hoy pasa por el esquema del peligrosismo procesal. Me parece que allí es donde el juez va a tener que evaluar y sopesar cada uno de los argumentos, tanto de la Fiscalía como de la defensa. Y ahí solo para digamos, llevarlo al terreno más, digamos, del lenguaje más común. Peligro procesal, entiendo que se entiende como que ella o la organización criminal obstaculice la investigación o que se fugue. Así es, en ambos casos, ¿no? Y eso es lo importante, Omar, es que estamos dentro del entorno conforme la Fiscalía lo ha planteado,
dentro de una organización criminal. Entonces, el fiscal lo que está señalando es básicamente que independientemente, por ejemplo, de la señora Paredes o el señor Medina, independientemente si en cada uno de ellos se cumplen, al formar parte de una organización se relativiza un poco y se genera una disminución dentro de la necesidad de probar claramente el peligrosismo procesal, el peligro de fuga y el peligro de perturbación. Es ahí, creo yo, donde va a venir la discusión, básicamente, porque los elementos de convicción considero que están altamente detallados. Claro, ahora, desde su punto de vista, efectivamente, ¿pueden obstaculizar si están en libertad? ¿Pueden fugarse si están en libertad? A ver, dos respuestas a tu pregunta. La primera, sí se analiza cuestión de fondo en un requerimiento de prisión preventiva. Son 5 los presupuestos. 3 del 268, el Estatuto Procesal Penal, elementos de convicción, prognosis de la pena y los peligros, probatorio o de fuga. Y 2 incorporados por la casación 626-2013 Moquegua, proporcionalidad y duración. Si fuese un requerimiento de prisión preventiva formal, únicamente se analizaría la única razón que cautele el concepto instrumental de una prisión preventiva, los peligros, y nada más junto a la proporcionalidad. Pero no es un requerimiento de prisión preventiva formal, sino sustancial. El primer elemento, vinculación del autor respecto a la prueba, se hace y propone un análisis de fondo. Claramente no vas a sacrificar la libertad 36 meses por un aspecto netamente formal. De manera que sí es determinante el aspecto sustancial respecto al primer elemento, graves y fundados elementos de convicción. Para explicarlo, cuando se refiere a que sí es importante el aspecto sustancial, se refiere a que el juez efectivamente tiene que ver, oye, estos elementos de convicción. En palabras sencillas. Me parece que sí están ahí bien metidos en el fango. En palabras sencillas, no se puede sacrificar 36 meses, ni 9, ni 18 meses por una sospecha inicial. Por una sospecha inicial, apertura una investigación. Por una sospecha más allá que inicial, a lo que la dogmática denomina como reveladora, formalizo la investigación. Pero para privarte de libertad tiene un estándar mucho mayor. En palabras cristianas, elementos de convicción igual, calidad y suficiencia de prueba. De manera que sí es un análisis sustancial. Y respecto a los peligros, no quiero hacer amén al aplausómetro respecto a las posibilidades de Jennifer Paredes, sino permítanme no hacer una apología de su defensa, por supuesto que no, además me parece que es bastante difícil, sino generar un mecanismo de reflexión sobre el trabajo de la Fiscalía. El peligro de fuga, dice la Suprema Corte, y el peligro principalmente probatorio, dice la Suprema Corte, es directo, propio, no impropio. Lo que ha hecho la Fiscalía es hacer un peligro de inferencia. Como en Palacio se perdieron las cámaras, tú tienes vínculo con la primera dama porque es tu hermana, y tu cuñado es Pedro Castillo, el presidente de este país. Por tanto, la obstaculización es respecto de ellos, impropia, no propia, a través de la inferencia. Bien, eso es un dato absolutamente importante. Que no me haya entregado al día siguiente, o más propiamente al día siguiente y no inmediatamente, no es una cuestión de capricho periodístico, Omar. Yo entregué una vez a mi cliente 72 y 48 horas después porque era una persona con patología mental. Una persona enferma. Las personas que van a saber que van a estar 10 días detenidos preliminarmente de forma judicial y proyectada 36 meses de prisión preventiva, no estás yendo a comprar pan o a ver un partido de fútbol. Estás yendo a entregar y sacrificar tu libertad. Entonces hay una adaptación hasta psicológica para decirle a la persona, esto va a pasar, estos son los efectos, permíteme la expresión criolla, van a generar corriente en los 10 días, van a tratar de construirte información para que te acojas a una delación premiada, porque si no es posible una prisión preventiva. No es fácil, psicológicamente hay que estar adaptado. Entonces, ese argumento de que se entregó al día siguiente no es necesariamente un mensaje reflexivo de cara a un peligro de fuga, así como el domicilio múltiple. La casación 631-2015, Arequipa ha dicho que Omar tenga un domicilio en Ayacucho, en mi tierra, en Huancayo y en Lima. ¿Cuál es objetivamente el resultado, el mensaje? Que tiene domicilio múltiple. Que tenga domicilio múltiple no necesariamente supone que no se sepa dónde ubicarte. Ojo con ese detalle. Entonces, esa inferencia que ha hecho el peligro de fuga Fiscalía, tanto de fuga como probatoria, es la tesis que va a tener que adoptar el juez, porque no puede hacer asumir conocimiento privado desvinculándose de lo que han planteado las partes. Esa es la tarea. Es decir, esa es la tarea del juez. Solo para cerrar la idea y entender el punto, es decir, desde su punto de vista, no es necesariamente tan claro que el juez vaya a ir por una prisión preventiva. Es decir, puede en la medida de que construya inferencialmente o indirectamente el peligro de fuga y el peligro probatorio. Puede, sí, pero el razonamiento es justamente lo más importante. Al abogado se le conoce por sus intervenciones como al juez por sus resoluciones. Sin embargo, lo que ha dicho Juan Carlos, que es
parte de la defensa de una persona que está sometida a un pedido de prisión preventiva tiene que ser probado, ¿no? En el ejemplo que él ha puesto, por ejemplo, claramente si tienes una persona con un tema mental complicado, ¿no es cierto?, tienes que prepararlo, tienes que documentarlo y tú presentas a la persona con la demora del tiempo que tú has necesitado para ello y lo pruebas. Dices, no me entregué o no puse a disposición por esto. Y hay con un lo cual paréntesis. disminuyes toda esa posibilidad de que te digan, te has querido fugar. No, la carga ¿no? se invierte también hacia la defensa. Claro, Por supuesto que sí. y hay un paréntesis, porque lo que dijo Jennifer Paredes cuando se entregó a las 24 horas, es que ella no sabía, que ella estaba paseando por Lima y se enteró y que llegó a la Plaza San Martín. No solo eso, no solo eso, sino que formó parte de una estructura desde Palacio de Gobierno por el presidente de la República, con el primer ministro al costado, generada con gente que fue camuflada dentro de la avenida. Con los ronderos. Con los ronderos. Entonces, eso permite pues a la Fiscalía tener alguna aproximación que no ha sido destruida por la defensa. Lo que trato de decir es que no siempre que una persona se entrega al día siguiente se reputa como peligro de fuga. Por supuesto, la inversión de la carga de la prueba también recae hacia la defensa. Sin embargo, hay que analizar la conducta en el caso en particular. Y eso en la temática probatoria penal se denomina como un indicio de mala o falsa justificación. Todos sabían, yo sabía, porque no soy cualquier persona, soy la hermana de la primera dama. Soy la sobrina del presidente de la República. Sabía que había un requerimiento de detención preliminar judicial. No es que no me enteré y me pasaron la voz al día siguiente. Entonces, la explicación puede ser mala justificada. Y ese indicio de mala justificación opera claramente en contra de ella. Tal como, por ejemplo, ocurrió cuando el juez le preguntó, ¿dónde trabajas? Exacto. Así Y le dijo, era la oportunidad. trabajaba. Era la Zigzagueó. oportunidad. Zigzagueó. Informes, Trabajaba. dijo, informes. Pero al día de hoy, ¿dónde trabajas? Informes. No le respondió. Si estaríamos en un juicio sería una objeción por pregunta no responsiva. No respondió la pregunta. Ese es un indicio de mala justificación. Se autoincriminó a sí misma. Es decir, ella fue en ese momento fiscal de su propio caso. Lo que entiendo es que pudo tener una mejor defensa, pudo ser mejor defendida. Por ejemplo, el alcalde. El alcalde en su última intervención ha hecho una defensa hasta política en algunos casos. Y se lo dijo, ¿cierto? ¿no? Y finalmente el fiscal quiso interrumpirlo, pero ya había concluido. Pero además del contenido político, el alcalde ha señalado, yo tengo domicilio, no me voy a ir, me he presentado, ¿no? Tengo una hija de un año. Circunstancias que son las que un juez evalúa también, ¿no? Y vamos, Jennifer Paredes no lo hizo así. Omar, tú eres periodista y por supuesto te reputas como objetivo imparcial, pero eres ser humano. El juez es juez en el estrado. Llega a su casa, lee los periódicos. Se vuelve ser humano además de juez. Entonces, la lectura no solamente es de juez, sino de humano. Quiérase o no aceptarlo. Y cuando se le formule la pregunta, ¿dónde trabajas? Trabajaba. Independientemente de lo que diga su defensa, se queda con esa reflexión. Trabajaba. Al día de hoy, ¿dónde trabajas? Hago informes. No me dice dónde, no me dice cuándo. Entonces, no necesariamente debe haber una mala asesoría, sino que a veces hay lenguajes que se leen y hay palabras que se leen o hay respuestas que se leen en silencio. O simplemente es la verdad. Por eso, entonces, teniendo en cuenta esos factores, teniendo en cuenta incluso no solo la defensa, sino las propias respuestas de Jennifer Paredes, para ir ya al alcalde de Anguía, es probable que terminen dándole la prisión preventiva. No sé si de 36 meses. Yo creo que es altamente probable que le den una prisión preventiva. Permíteme, Juan Carlos. Ahora, sin duda, tenemos el otro elemento, que es la temporalidad, ¿no? O sea, cuánto tiempo se le va a dar y de cara a la proporcionalidad de la medida frente a una investigación de ese tipo. Yo considero que tienen una carga probatoria ya bastante grande, ¿no? No sé si 36 meses sería el tiempo perfecto, podría ser 24 meses. Esa es una evaluación que el juez tiene que justificar también, que no creo que ha sido bien fundamentada o justificada por parte de la Fiscalía. Es que ese es un detalle importante, Omar. El plazo. La ley del menor esfuerzo. Es proporcional porque no hay otra medida igualmente satisfactoria. ¿Y por qué el impedimento de salida no? No digo que se le aplique, pero hay un esfuerzo argumentativo que hay que hacer. Al juez se le conoce por sus resoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se utiliza estos dos elementos que son absolutamente estructurales y que constitucionalizan la prisión preventiva. La proporcionalidad y la duración. ¿Por qué otras alternativas no son igualmente satisfactorias? ¿Porque lo dice el fiscal? No, porque la palabra del fiscal no es prueba. Y dos, la duración. ¿Por qué 36? ¿Por qué 24? La pregunta que debe responderse ahí es, ¿qué actos de investigación no puedo hacer si es que tú estás en libertad? Esa es la pregunta que debe formularse el fiscal y debe responder el juez. Ahora, y sobre ese punto, quiero plantearles algo como abogados defensores. Además, que lo lanzó en un tuit el doctor Benji Espinosa, ¿no? El abogado del presidente y la primera dama. Y usó esta frase que esto ya no es prisión preventiva, esto es presión preventiva. Esta figura
que entiendo, una figura cautelar, se está convirtiendo ya desde hace algún tiempo en un arma dentro de estos procesos legales. Ojo, sin señalar que no hayan indicios razonables, no, lo único que digo ya en términos generales, se ha vuelto un arma de la Fiscalía para romper lo que ellos determinan una organización criminal. Lo que ocurre es que la prisión preventiva es una medida cautelar, y una medida cautelar es una medida temporal, ¿correcto? Y una medida temporal que responde a ciertos requisitos, que durante el procedimiento pueden cambiar, ¿correcto? La evaluación es al día de hoy. Entonces, al día de hoy, esa medida es razonable. Al día de hoy esa medida es amparada con todos los requisitos, es probada, se cumplen. Esa es la evaluación que se hace ahora, ¿no? Esa es la evaluación que se hace. Tú me preguntas si eso, a lo largo de todos estos procesos que ha tenido nuestro país, no sé, Lavallato, el proceso contra Keiko, por ejemplo, ¿no? Keiko Fujimori, sí, yo considero que en algunos casos se ha hecho un abuso de la prisión preventiva. ¿Se ha hecho un abuso? Sí, sin duda, podemos hablar de varios casos en este momento. Sin embargo, si nosotros vemos eso como un mecanismo por parte de la Fiscalía, yo no lo afirmaría de esa manera. No diría que esto es un abuso por parte de la Fiscalía, porque finalmente lo decide un juez, sí. No lo decide un fiscal. El fiscal lo puede proponer. Entonces es el juez el que debe valorar y el juez el que debe... Y ahí es donde vemos, pues... podemos hablar del juez popular, ¿no? Claro, ese es el problema. ¿No? Es válido, ya para darle pase, pero también en el tema de los resultados, ¿no? Lo que genera finalmente la prisión preventiva es muy importante porque el caso de Jennifer Paredes, al alcalde de Anguilla, los hermanos Espino, yo los detengo. De los 4, bueno, pues hay 2 que dicen, yo no me voy a comer mis 3 años. Yo canto, yo colaboro. Y eso favorece la investigación. Efectivamente. Digamos, en el derrotero de la academia se suele decir que estos 10 días es para meter corriente a las personas. Pero no para que sean electrocutados, por supuesto, claro, sino para construir información a base de la tortura psicológica, a base de los apremios o la proyección que va a tener 10 días, 36 meses de prisión preventiva. Entonces, claramente hay una reflexión también de parte de los propios investigados. Doctor, y les pido unos instantes, tenemos que irnos de inmediato con nuestra compañera Janelis Martínez. Janelis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En directo desde los exteriores de la Sala Nacional, sede del Poder Judicial. En estos momentos acaba de salir ya el vehículo que trasladó precisamente al alcalde de Anguilla, José Nenil Medina Guerrero. Pues que en esta audiencia se informara que el día viernes 26 a las 6 de la tarde se va a finalmente brindar la información respecto a la decisión de si se le va a dar o no 36 meses de prisión preventiva. Él está saliendo por la puerta trasera de la sede nacional, igual que ayer Jennifer Paredes, la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, salió también precisamente por esta puerta. Han sido 2 días, Omar, de que se han llevado audiencias respectivas, ayer para Jennifer Paredes, hoy para el alcalde José Nenil Paredes, quien se dirige hacia la prefectura, que es donde va a permanecer hasta el día viernes, que se va a reanudar esta audiencia para poder finalmente informar respecto a la decisión que se toma, si se le brinda o no los 36 meses de prisión preventiva por presunta organización criminal y lavado de activos. Recordemos que la defensa de Jennifer Paredes y también del alcalde de Anguilla indicaron que no hay elementos de convicción para poder solicitar estos 36 meses de prisión preventiva. Sin embargo, los representantes de la Fiscalía han indicado en todo momento que sí cuentan con los elementos de convicción para solicitar esta prisión preventiva. Incluso en algún momento también la defensa del alcalde de Anguilla indicó que debía solicitarse en todo caso una comparecencia con restricciones, a lo cual fue respondido por el representante de la Fiscalía de la Nación indicando que en todo caso se estaban aceptando que hay elementos de convicción para poder solicitar estos 36 meses de prisión preventiva. Finalmente el viernes a las 6 de la tarde, Omar, se sabrá si es que se dicta o no la prisión preventiva y si se ratifican los 36 meses en contra de Jennifer Paredes, la cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, y el alcalde de Anguilla, José Nenil Medina Guerrero. Directo en directo, RPP Noticias.
Muchísimas gracias, Annelise. Estaremos pendientes entonces de lo que ocurre el día viernes a las 6 de la tarde. Pero, doctor Portugal, lo interrumpí. Estábamos hablando justamente de este instrumento de la prisión preventiva. A veces sí, hay un uso y abuso. Luces, cámara, prisión. Ayúdame, prensa y pide un requerimiento de prisión preventiva. O sea, a veces es verdad, la prisión preventiva se transforma en una presión preventiva. Es cierto, no lo voy a negar, es absolutamente innegable. Pero tratándose de casos de presuntas organizaciones criminales en donde tienes que cautelar la información, porque no es una información de uno, de dos, es de una estructura presunta, es más viable y se justifica más una prisión preventiva. Ahora, para cerrar, lamentablemente nos dan el tiempo, pero vamos a continuar este debate por varios meses en realidad. La primera dama, ¿no? Llamó la atención, la Fiscalía en estos 2 días, en los últimos días ha presentado una cantidad de indicios, colaboradores, contratos, sellos, una serie de cosas que ya conocemos. Llamadas, efectivamente. La primera dama, ¿por qué el Ministerio Público pide para, en teoría, alguien que en su diseño de la organización criminal está en un escalón más alto que su hermana Jennifer Paredes, que sería la coordinadora, la primera dama? ¿Por qué pide solo impedimento de salida del país? ¿Por qué no le pide también la prisión preventiva? ¿O es que se la va a pedir? Bueno, vamos a especular un poco allí, ¿no es cierto? La Fiscalía tiene una estrategia de trabajo siempre en estos casos de criminalidad organizada. Escoge quiénes son las personas sobre las cuales ella puede generar esto porque tiene mayor carga probatoria, porque tiene mayor posibilidad de probar el peligrosismo procesal. Yo considero que teniendo en cuenta que esta es una investigación de 2 niveles, un nivel están las personas que no tienen la calidad de presidente de la República y otro nivel lo hace la Fiscalía de la Nación, está el presidente de la República, donde la primera dama pues es mucho más cercana. Sí, claro. ¿Correcto? Entonces, podría ser esa una de las razones. Acopiar mayor información, porque vincular a la primera dama es vincular al presidente de la República mucho más cerca, a diferencia de la hermana de la primera dama, que no estaría tan cerca, pese a que aparentemente lo está, de las acciones del presidente. Esa podría ser una luz de por qué no lo hizo así, ¿no? O de repente también porque no encontró en estos 10 días los elementos suficientes que la vinculen mayormente al proceso. Claro, pero entiendo que no implica que no se le pueda pedir o se le vaya a pedir. La Fiscalía sufre de lo que sufre actualmente las protestas ciudadanas. Tiene patología selectiva. Fiscalía selectivamente identificado. Una cosa muy distinta es pedir una detención preliminar judicial y un requerimiento de prisión preventiva a la hermana que a la primera dama. La Fiscalía, me parece, hipotéticamente por supuesto, pero ha seleccionado a las personas. Ha sido selectiva en cuanto, no al cargo, porque no tiene absolutamente ningún cargo, es simbólico y honorífico, por supuesto. Pero una cosa muy distinta es pedir a Jennifer Paredes y otra cosa muy distinta es pedir a la primera dama a 1 año y 2 meses o menos de la gestión. Sin embargo, me parece que la Fiscalía se ha retrocedido y ha tenido una derrota que no la ha querido anunciar. En estos 10 días ha querido construir información para una prisión preventiva incorporada a estos 4 o a estos 2, o una detención preliminar judicial respecto de ella, a partir de la información que se haya construido en estos 10 días, principalmente de los aspirantes a la colaboración eficaz. Y no lo ha logrado. Y como no lo ha logrado, bajo el nivel de estándar y de presión, pido un impedimento de salida. Y eso es lo que he hecho. Bueno, va a ser muy interesante lo que ocurre el día viernes. En realidad, muchas gracias para ambos, los doctores, abogados penalistas, Fernando Silva y Juan Carlos Portugal. Muchísimas gracias para ambos nuevamente. Y seguiremos analizando este tema, evidentemente, desde otras aristas, como el plano político. Pero el presidente de la República, Pedro Castillo, acaba de lanzar un mensaje en su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que dice el presidente? Mi solidaridad con la vicepresidenta de la hermana República de Argentina.